Buenas tardes, hermanos. El enemigo siempre buscará la manera de cumplir un propósito que él tiene, y es que no entendamos y no aprendamos. ¿Sabes? Ese es uno de los problemas escolares que existe hoy en día. Este tema lo rescaté del año 2014, porque últimamente en los exámenes de sangre que yo hago, he encontrado un aumento excesivo de células ovaladas. Una célula que debería estar redondita, de un glóbulo rojo, quiero decir, aparece en forma ovalada, pero aparece en mucha cantidad. Y lo he encontrado en personas que sufren de inflamación y de pérdida de la memoria. Y he visto eso con mucha frecuencia. Así que cuando usted vaya al médico, los exámenes que nos hacen el CBC o hemograma, ese examen trae solamente la parte cuantitativa, cuánta cantidad aproximada tenemos de células. Pero usted puede pedir la forma celular o la morfología celular. Entonces usted puede pedir que se le haga también un reporte de eso. Y a veces le van a decir macrocitos, microcitos, esclerocitos. O sea, le van a mencionar palabras de cómo lucen los glóbulos rojos. Si el glóbulo rojo tenía forma de óvalo, se llaman ovalocitos. Y si aparece ovalocitos, quiere decir que usted tiene un exceso de omega 6 en su sangre y tiene muy bajo el omega 3. Vamos a estudiar esto en esta tarde. Por eso me animé a esto, porque ha sido con una frecuencia muy grande que lo he encontrado y me ha impresionado, porque Satanás quiere que al final del tiempo no entendamos nada. Bien. Este es el estudio que yo encontré hace mucho tiempo, donde habla de un metaanálisis de 26 estudios de más de 280,000 personas. Y habla de lo que se llaman las grasas y los ácidos grasos, los fatty acids, como le llaman, en la nutrición humana, ¿no? Y habla de una correlación directa con la enfermedad coronaria, que hoy en día es la causa número 1 de muerte, son los infartos cardíacos, y el monto de grasa y la calidad de la grasa en la nutrición. Dos cosas importantes: el monto de la grasa y la calidad de esa grasa. Pero cuando usted oye la palabra grasa y ácidos grasos, cuando dice ácidos grasos está hablando de omega 3, omega 6 y omega 9. Y vamos a hablar de ellos en un momentito. Los ácidos grasos omega 6 son también ácidos grasos esenciales. Les voy a explicar ahora. Que tienen que estar presentes en una dieta equilibrada. Sin embargo, así como los omega 3 son precursores de agentes antiinflamatorios, los omega 3 son antiinflamatorios, los omega 6 son moléculas precursoras de inflamación. Y ahora le vamos a hablar. Que produce también el omega 6. La persona a veces dice el omega 6 es malo, le voy a explicar por qué no, pero es que está balanceado, porque si produce inflamación, pero también produce vasoconstricción. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me corto, cierra los vasos sanguíneos para que no me dé sangre, ¿no? No es tan malo como la gente piensa. Y aumenta también la agregación de plaquetas en ese lugar de la herida. Quiere decir que si el omega 6 está muy bajo, yo me corto y me desangro. ¿Vamos bien? Porque el omega 3 pone la sangre líquida. La pone fácil para que el corazón esté forzado. Entonces, son dos omegas. Un omega 6 y un omega 3. Cuando ellos dos están balanceados, los dos balanceados, entonces se produce el omega 9. Que a veces usted ve que venden pastillas de omega 3 y omega 6, no tiene que comprar pastillas. Vamos a hablar un poquito de eso. Pues como los omega 3 son antiinflamatorios y el omega 6 es inflamatorio, cuando usted se da un golpe en cualquier parte del cuerpo, usted se va a inflamar. El que inflama es el omega 6. El omega 6 produce la inflamación. ¿Qué es una inflamación aguda? Es una forma de cómo el cuerpo llama la atención para que le asistan. ¿Bien?
Es saludable tener una inflamación aguda cuando usted se golpea. Pero ¿qué pasa? Que el cuerpo entonces envía todos los recursos para reparar ese lugar y una vez reparado el omega 6 se retira y el omega 3 llega y desinflama el lugar. Si caminamos mucho, 2 horas caminando y esto, que los pies ya no aguantan, el omega 6 está diciendo, necesito aquí ayudar y llama la atención para que ese lugar sea reparado. Y una vez, pues ya que se reparó, el omega 3 entra en acción para desinflamar. Repito eso varias veces porque a veces uno no quiere uno, pero tiene que consumir los dos. Hay una proporción entre omega 3 y omega 6. Y esto es lo que vamos a hablar en esta hora. Yo dejaré una lista que yo hice, la voy a dejar acá para que la puedan repartir entre todos en PDF. La proporción de ácidos grasos omega 6 y omega 3 en el cerebro es de 1 en 1. Un omega 6 por un omega 3, ¿no? Y también muchas veces de 2 en 1. De 2 en 1. Lo que concuerda con datos de los aspectos evolutivos, dice, de la dieta y la genética. Por lo tanto, una proporción de 1 en 1, 2 en 1 de ácidos omega 6, omega 3 debería ser la proporción del objetivo para la salud de nosotros. El cerebro necesita que los dos estén bien equilibrados. Usted no quiere omega 6 por encima del omega 3 en desproporción, porque eso causará problemas de inflamación cerebral. El cambio de los hábitos dietéticos en los últimos 100 a 150 años ha llevado a incrementar el consumo de grasa saturada omega 6, mientras que la ingesta de omega 3 se ha ido reduciendo drásticamente en proporciones de omega 6 y omega 3 muy desequilibradas, como 10 omega 6 y un omega 3. O de 20 omega 6 y un omega 3. O de, como ya dijimos, cada 20 omegas se consume un omega 3. Quiere decir que vivimos más inflamados que desinflamados. Y vivimos con menos memoria que con memoria. Y esto es esencial para nosotros. Muchos estudios evidencian que las recomendaciones saludables entre radio de omega 6 y omega 3 se encuentran en 1 a 1 y por mucho, como mucho, 2 en 1. O sea, 2 omegas, ¿no? 6 por cada omega 3 consumido. Ya que un exceso de omega 6 puede presentar problemas para la salud, como incrementar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y desarrollar cierto tipo de cáncer. Quiere decir que si el omega 6 está excesivamente alto, enfermedad cardíaca y cáncer son las que se están presentando. Esto es una literatura internacional en el 2005 y las recomendaciones de la dieta americana. La dieta americana recomienda de omega 6 que haya 4.400 miligramos al día y que de omega 3, ¿no?, haya 6.670, ¿no? Es lo que piensan. Hoy en día, Estados Unidos, de la forma internacional, lo que se consume son 11.000 a 16.000 de omega 6 y no hay un límite para el omega 3. Entonces, el omega 3, aquí menciona que es 1.100 a 1.600, mientras que el omega 6 es 11.000 a 16.000. Si usted ve la desproporción que hay, es muy grande. Y esto es lo que se recomienda completamente. ¿Qué pasa con eso cuando usted tiene muy bajo el omega 3? Que el DHA, que es la grasa del cerebro que nos ayuda a tener entendimiento, está muy bajita en comparación con el omega 6, que no produce DHA, sino es el omega 3. Y esa desproporción ha traído muchos problemas, por eso hoy en día a la fórmula infantil le añaden DHA, porque eso es lo que ayuda con la cognición o el entendimiento. Usted puede ver las latas que le voy a mostrar, que hoy en día se preocupan por eso, porque cuando comenzó a formular los laboratorios leche para sustituir los pechos de las madres, esa leche no tenía DHA y nació el primer autista sobre la tierra. Todo eso es lo que el enemigo produce, ¿no? Entonces aquí vemos las desproporciones que hay completamente entre omega 6 y omega 3, los dos que son ácidos esenciales.
pero desproporcionado hoy en día. Entonces, el omega 6 y omega 3 en comparación, ¿no?, con los países, mire cómo pasó. En Japón, de omega 6, 2.6 y de omega 3, 0.9. En el 85, del 55 al 85, cambió a 6.4 de omega 6 y 1.6 de omega 3. Entonces, cuando vemos Estados Unidos, el omega 6 estaba en 28 y el omega 3 en 2.7. Y eso fue en el año 85 y 89, perdón. Y así usted puede ver la desproporción cómo se ha ido manifestando. Estas son tablas del gobierno, que hoy en día es así. Y aquí vemos cómo el ácido linoleico, que es el omega 6, desde el año 1961 al 2008, ha ido en ascenso completamente, subiendo cada día más y más. Así que la respuesta corta es que elevados omega 6, que quiere decir N6, quizá lo va a encontrar así en algunos productos, estas ingestas se asocian con un aumento de todas las enfermedades inflamatorias, que es decir, prácticamente todas las enfermedades. La lista incluye, pero no se limita a la siguiente. El exceso de omega 6 produce enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, obesidad, síndrome metabólico, que esto es diabetes, problemas cardíacos, el síndrome del intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, la degeneración en la mácula en los ojos. La mácula es lo que nos ayuda a nosotros a ver mucho mejor. La artritis reumatoidea produce asma, cáncer, trastornos psiquiátricos y enfermedades autoinmunes. Por eso cuando yo veo la sangre de un paciente que tiene lupus o tiene una enfermedad autoinmune, si tiene sus células ovaladas, yo digo, bueno, esto es funcional, esto vino por una desproporción de esto. Pero si todas sus células están redondas, la enfermedad autoinmune tiene un origen totalmente emocional, en el rencor, el odio y la falta de perdón. Pero por eso es bueno que se pida siempre la morfología celular roja. Quiere saber si, cuando usted tiene un diagnóstico, cómo están los omega 3 y omega 6. Bien, esto es un dato interesante. El capítulo 2 de Temperancia Cristiana, en la página 12, párrafo 1, yo leí esto y esto me impresionó. El comienzo de la intemperancia. Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Se hizo una propuesta tras otra hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. Tomaría del fruto de la vid, como también del trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del hombre. Y subyugaran de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. Yo tomé esta cita y tomé otra cita. La fabricación de productos alimentarios de Santa Elena, California, 16 de febrero de 1901. En el 1901, Dios le dijo a ella que escribiera esto. Tengo el ferviente deseo de que en todas partes la obra se lleve a cabo de acuerdo con las órdenes del Señor. Veo que en el futuro nuestro pueblo, ¿qué pueblo? ¿Estamos entendiendo? Este mensaje no es para el mundo. Nuestro pueblo experimentará dificultades enormes como montañas a causa de la forma como algunas cosas se llevan actualmente. Y en particular con relación al negocio de los productos alimentarios. ¿Escuchó la palabra? ¿Negocio? No la siembra, ¿eh? A medida que avanzamos tendremos que vernoslas con problemas de invención humana difíciles que acarrearán mucha perplejidad. Las componentes conducen hacia la deshonestidad. Eso es Testimonio para la Iglesia, tomo 7, página 125, párrafo 2. ¿Usted ve la fecha de 16 de febrero de 1901? ¿En qué año falleció Elena de White? 1915. ¿Ve? Qué interesante es Dios. No se iba sin dejar una advertencia. ¿Quién ha planificado estos problemas enormes en la alimentación? Satanás. Bien. Si vemos que el 16 de febrero de 1901, ella dijo esto, 1901 dijo esto, que tendremos problemas de invención humana,
Mire lo que dice el libro de nutrición. ¿Mm? Conocimiento actual de nutrición, la 8ª edición, el libro que es de la ONU y Organización Panamericana de la Salud. Y dice así, vamos a leer ese párrafo. A partir de la década de 1920, 19 años después, aumentó la concentración del ácido linoleico, que es el omega 6, en la dieta occidental, en tanto que el ácido linolénico, que es el omega 3, ha ido disminuyendo, el que produce el DHA para la memoria y para nosotros poder entender completamente. 19 años después, ¿no? Y hoy en día estamos viviendo lo que ya se profetizó. Un aumento de la concentración de ese omega 6 en la dieta occidental, en tanto que el omega 3 ha ido disminuyendo. Así que se calcula que actualmente la proporción de los ácidos linoleico y linolénico, el linolénico es el omega 3 y el linoleico es el omega 6. En América del Norte va de 9 a 8 en 1. Esto fue en este año, hace un ratito que se escribió ese libro, ¿no? Así que ya no está en 2 en 1, está 9 y está un poquito más alto hoy en día. Ahora se aconseja la proporción de 2 o 5 en 1, de 8 en 1, de 35 en 1, de 38 en 1, de 39 en 1. ¿Va viendo cómo van las cosas? ¿Por qué? Porque eso le haría daño al negocio de los alimentos si se empieza a decir que los alimentos no están bien proporcionados. Y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de 5 a 10 en 1. Eso es lo que ellos recomiendan. ¿Ves a la leche infantil? ¿Cómo le han puesto que es neurocomplete para la salud del cerebro del niño? ¿Por qué? Porque los niños están saliendo hiperactivos, están saliendo autistas, están saliendo con problemas de aprendizaje, porque la madre durante el embarazo estaba consumiendo mucho omega 6 y no consumía omega 3. Y cuando el niño nace, pues la madre, ¿qué le brinda en los pechos? Omega 6. Pero voy a decir algo más de esto. Ese omega 3 que están colocando en las latas de fórmula infantil, ¿no? Siempre están colocando, dice que tiene 38.4 miligramos de omega 3 y 296 miligramos de omega 6. Eso usted lo puede buscar en Nutrition Facts ahí y va a encontrar esos datos. Ahora bien, ¿de dónde sacan ellos esto? Esto que se llama Mortadella alpina oil. Vamos a hablar de la mortadela ahora y vamos a hablar de este que se llama Crectodinium cogni oil. Y usted dice, wow, ¿de dónde se puede obtener el omega 3 y omega 6? ¿Qué me dice? La linaza, la chía, ¿tiene mucho? Omega 3. Y yo me pregunto, ¿por qué no usaron de la linaza y la chía, que tiene en abundancia el omega 3, por qué tenían que usar esto? Vamos a leer un poquito acá, ¿no? Además de que tiene sirope de maíz y otras cosas, ¿no? Aceite de coco, de palma. Y dicen ellos que tiene una proporción de 800 omega 6 y 400 omega 3. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Según ellos. También esta leche es lo mismo, ¿no? La mortadela es una especie de hongos que crecen en el suelo. La especie mortadela vive, ¿no?, en unas bacterias, se llama Saprophos, en el suelo, en descomposición de hojas y otros materiales orgánicos. Otras especies viven en las bolitas fecales de los animales del campo. Y esas son bacterias que tienen omega 3 y ahí es que van a buscarla. No sé de dónde se le ocurrió a ellos, ¿no? Esto es impresionante, que no buscan la fuente que ya la tienen en abundancia, ¿no? La linaza tiene una cantidad enorme por cucharada. Y esta bacteria que ellos toman también, dice que es una especie de microalga del mar, van a buscar alga del mar, ¿no?, que tiene omega 3 o DHA. Entonces el omega 6 y omega 3, ¿no?, debería ser 1 en 1, o como mucho 2 en 1. Pero el omega, ¿no?, 2 omega 6 por cada omega 3 consumido
es lo ideal que deberíamos tener nosotros. No, yo voy a enseñar esto un poquito más adelante. Bien, vamos a hablar de esto. Esto es el efecto del omega 3 y omega 6, estos ácidos esenciales, en las enfermedades crónicas. Y si ponemos un poco de atención, vemos que una enfermedad crónica, ¿no? Aquí está el factor de riesgo. Y usted ve que yo coloco allá omega 3 y omega 6, ¿no? Aquí habla arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas que causan muerte súbita son bajas con el omega 3, pero incrementan con el omega 6. Eso que personas dicen, oye, amaneció muerto. Le dio una arritmia y después de arritmia viene el infarto. Y menciona aquí trombosis, que es coágulo sanguíneo. Dice que esto habla de infarto del miocardio y derrame cerebral. Son bajos con el consumo de omega 3, pero incrementan con el consumo de omega 6. Otras enfermedades como la placa de aterosclerosis, ¿no? Que produce terminando aterosclerosis, son bajas con el omega 3, pero incrementan con el omega 6. El HDL colesterol, le voy a hablar un comentario, le voy a dar, que es el llamado buen colesterol, incrementa con el omega 3 y baja con el omega 6. El LDL colesterol, que le llaman el colesterol malo, baja con el omega 3 y sube con el omega 6. Los triglicéridos, que son un factor de riesgo cardiovascular, esos triglicéridos son bajos con el omega 3 e incrementan con el omega 6. Y toda la respuesta inflamatoria, ya sea esta que le llaman interleuquina 1, 6 y la proteína C reactiva que se hace cuando un paciente tiene inflamación o problemas cardiovasculares, esos exámenes se hacen. Todas las respuestas inflamatorias corresponden, ¿no?, a que el omega 3 los baja y el omega 6 los incrementa en todo. Todas las inflamaciones son del omega 6 y las antiinflamaciones son del omega 3. Y yo quiero que hagamos una nota, que esto lo estoy viendo con mucha frecuencia allá en la República Dominicana, lo veía aquí también, pero allá es un poquito más alto. Ponga atención a esto. HDL, colesterol bueno, LDL, colesterol malo y triglicéridos. Cuando se hagan esos tres y usted vea que el HDL, que es el bueno, está bajo y el LDL y los triglicéridos y el colesterol total están altos, quiere decir que hay un exceso de omega 6 y hay muy poco omega 3. ¿Vamos bien? Cuando yo veo esa desproporción, ya inmediatamente yo digo, wow, está consumiendo mucho omega 6. ¿Y qué yo hago? Esa lista que yo le voy a dar a ustedes, pues esa lista se la voy a mostrar acá, cómo nosotros la hicimos. Nos tomó un tiempo, pero lo logramos hacer. Para que entonces solamente yo le digo, deja esa medicina de colesterol, consume mucho y le doy un grupo de recetas de la chía y linaza para que sube el omega 3 y le doy muy poco omega 6 hasta lograr balancearlo y luego que él se establezca y balancee su alimentación. Así que como podemos ver, ¿no?, casi todas las enfermedades, ¿no?, son bajas con el omega 3. Y necesitamos el omega 6. ¿Proporción de cuánto? 1 por 1 o 2 en 1. Hasta ese nivel. Así que les voy a mostrar una lista. Y esta lista yo la coloqué en verde, rojo y amarillo. Yo quise hacerlo como un semáforo, ¿no? Un traffic light. Me voy en verde, en rojo no y en amarillo con precaución. ¿Vamos bien? Ahora yo les voy a mostrar la lista. Y lo hice así para que sea localizable y eso yo se lo entrego a los pacientes impreso y se lo doy también para que lo tenga en el celular. Ya sé que cuando va a hacer una compra de supermercado sepa qué va a añadir al carrito. Ahora vamos. Aquí es parte de la lista es muy larga, son 4 páginas. Aquí estamos viendo arriba vegetales, la remolacha, ¿no? La remolacha tiene por cada taza de omega 3, 6.8 y de omega 6, 74.8. ¿Estamos viendo ahí una desproporción? ¿No? Podemos ver aquí en la lechuga, cada cabeza de lechuga, la lechuga completa, tiene 209 miligramos de omega 3 y 86.4 de omega 6.
No en balde le doy jugo de lechuga a los pacientes, porque le doy mucho omega 3, por eso se desinflaman más rápido y piensan que es la lechuga, es el omega 3 que desinflama. Entonces, vemos también, ¿no? Aquí debajo, la zanahoria, que una taza de zanahoria da 2.6 miligramos de omega 3 y 147 miligramos de omega 6. Tristemente, las cosas han cambiado, porque Elena de White escribió que tendremos que vernos con problemas de invención humana. Cada vez que se modifica un vegetal o se modifica una fruta, se está alterando los omegas dentro, completamente. Por eso es necesario que se consuman de árboles que están sembrados hace muchos años y que sean orgánicos, todo lo que consumamos. Aquí vamos a ver, ¿no? Mire lo que está en rojo acá. Mire lo que dice la papa. Una taza de papa, 38.9 miligramos de omega 3 y 129 de omega 6, ¿no? Pero mire la papa cuando está frita. Una grande frita, 284 miligramos de omega 3 y 4.784 miligramos de omega 6. Cada vez que se calienta el aceite se satura y se vuelve omega 6, pero en altas dosis. Entonces, aquí vemos el maíz. Una taza de maíz, modificado estoy hablando, 24.6 miligramos de omega 3 y 835 miligramos de omega 6. Está balanceado. Pero el común, yo no puedo poner el orgánico, porque cuando se le habla orgánico a una persona dice, no, eso es muy caro, y por el dinero es que juzga. Pero es realmente muy triste esto. Vemos también la tortilla de maíz común, ¿no? La del mercado, 102 miligramos de omega 3 a 3.318 de omega 6. Entonces, si usted, aquí es que yo como el tamalito, porque ese maíz, no sé si usted ha notado, usted compra el maíz americano y huélalo para que vea el olor del maíz realmente autóctono de México y el maíz comercial de aquí de Estados Unidos. No huele a nada. Y entonces cuando usted huele ese maízito de allá tiene un olorcito rico, ¿no? Se siente, bueno. La Cielito me trata bien. Los plátanos verdes fritos, mire lo que dicen los plátanos verdes fritos, 3 onzas de eso, que son 100 gramos, 177 miligramos de omega 3, 17.992 miligramos de omega 6. ¿Estamos entendiendo por qué el que come tostones no entiende nada? Entonces, vemos acá, ¿no? La avena, una taza de la avena regular, 173 miligramos de omega 3, 3.781 del 6. El arroz blanco, por cada taza, 20.5 miligramos de omega 3 y 98 miligramos de omega 6. La proteína de soya, esa carne, ¿no? Cada 3 onzas, 24 miligramos de omega 3, 177 del 6. Pero una taza de soya modificada, la que hoy en día existe en el mercado, cada taza son 2.482 miligramos de omega 3 y 18.515 miligramos de omega 6. ¿En qué estaba pensando Satanás cuando modificó la soya? En nosotros. Dice, vamos a preparar un buen almuerzo los hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque él quería borrar el entendimiento, ¿no? El que está modificado. Si usted lo consigue que viene Sprout, orgánico y non-GMO, entonces es muy diferente a esto. Entonces, no, esto es lo que pasa. Pero no te dan esa información. Pero una vez que se germina, entonces todo cambia también. La soya, como ya dijimos, ¿no? Y el tofu también. Pero mira aquí las nueces cerebritos. ¿Sabe cuáles son esas? Los walnuts. Cada taza de él tiene 10.623 miligramos de omega 3 y 44.567 miligramos de omega 6. ¿Estamos entendiendo por dónde andamos? Si mantenemos el concepto de que veo que nuestro pueblo va a tener problemas en el futuro, aquí está. 19 años después empezaron a modificar todo. Así que las almendras, cada taza de almendras tiene 5.7 miligramos de omega 3 y 11.462 miligramos de omega 6.
Almendras, sí. Yo hacía muchos platos con nueces y almendras y yo, después que me inflamé, ahí fue que me di cuenta, algo está pasando. Me veo la sangre, óvalos, completo, todo. Entonces ya estaba con bruteína en la cabeza. Mire, usted no se imagina, pero yo me quedaba como leyendo y me quedaba, y volví a querer concentrarme y no podía. Y cuando me hice la sangre ahí me di cuenta que había cometido un error. Aquí vemos el marañón, 3 gramos, 3 onzas, 62 miligramos de omega 3, 7.782 miligramos de el 6. Semilla de girasol por taza, 34 miligramos de omega 3, 10.602 miligramos de omega 6. El ajonjolí también por taza, 541 miligramos del omega 3 a 30.776 miligramos del 6. El pistacho, macadamia, usted puede ver las proporciones, ¿no? Pero mire la chía en 1 onza, que son 2 cucharadas. 4.915 miligramos de omega 3 y solo 1.620 del 6. Entonces, si usted con 2 cucharadas ya tiene casi 5.000, tiene una cantidad de DHA alta. Y es netamente antiinflamatorio. Entonces, vemos la linaza también. Vemos la linaza acá. La diferencia de una linaza molida es que cuando usted rompe la semilla, la expone, el aceite está dentro de ella, ¿no? Y tiene cada cucharada 1.597 miligramos de omega 3 y 414 del 6. Cuando es una cucharada de aceite de linaza, son 7.195 miligramos de omega 3 y solo 1.715 de omega 6. Cuando decimos la Sacha Inchi, esa es una semilla del Perú. Cada onza de esa semilla son 5.688 miligramos de omega 3 y solo 4.063 miligramos del 6. Mire esta papa al horno. Esto quiero que los niños estén bien atentos ahora. Pongan atención acá. Hoy, miren lo que vemos. Una papa al horno tiene de omega 3 38.9 miligramos de omega 3 y tiene de omega 6 129. Está un poco desproporcionado, pero ¿qué yo le echaría a esa papa arriba? Un poquito de ¿qué? No, de linaza en aceite. Mire, usted toma usted toma la linaza y la muele en alta velocidad con un poco de sal en la licuadora y luego lo pone en un molde en la nevera y cuando se congela está hecho una mantequilla. Así es, eso es todo. Entonces usted toma y se la pone a la papa y ya está compensando, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llevamos a los niños a McDonald's? Mami, me quiero inflamar hoy. Mire, ¿qué pasa con esto? La papa frita tiene de omega 3 solo 284 miligramos y 4.784 del 6. Porque esa papa, de pasar a una papa de 129 de omega 6, al freírlo, el omega 6 sube completamente a 4.784. Ya está. ¿Te hice llorar? ¿Fui yo? Mire, para eso está el air fryer, ¿no? Ese horno que fríe en calor, no hay que usar aceite, no hay que usar nada, solamente la va calentando hasta que la tuesta. Y ahí se queda la papa sin sufrir daño. Pero es cuando usted calienta un aceite, se satura el aceite. Entonces, mire a los dominicanos, que aquí no está nuestro querido hermano. No lo puedo mencionar el nombre, ¿no? Porque... Sí, hombre, el pastor. Mire, los plátanos verdes hervidos, que eso es una modalidad en la República Dominicana de hervir algo verde, porque eso es una fruta que debe madurarse en la planta. Tiene de omega 3, 24 por cada porción, por cada taza, y tiene de omega 6, 42. Sería una proporción de 2 en 1, ¿no? Parece que no está muy loco esto, pero cuando se fríen, se convierten en omega 6 de 17.992. Y de omega 3 solo 177. Y estas son las porciones siempre de taza. Ay, Ángelo. Se perdió Ángelo esto. Entonces, bien, los huevos enteros
El total de omega 3 de los huevos, cada huevo son 37.0 miligramos y de omega 6, 574. ¿Y si se fríen? Se multiplica el 574, ¿no? Se sube completamente y baja el otro. Mire el pollo hervido o frito. Tiene de omega 3 cada porción, 252 y 3.348 miligramos del 6. Aquí hablamos de otro alimento, la carne molida. 80% de carne y 20% de grasa. Dice que tiene de omega 3 48.0 y de omega 6 tiene 435. ¿Qué hablamos del sirloin steak? Cada porción que usted ve ahí en rodajas de él tiene 30.0 miligramos de omega 3 y 242 del 6. ¿Y por qué la soya tiene tanto? Porque esto no le interesa al enemigo. ¿Entiende esto? Le interesa la soya, le interesa lo que comemos nosotros. Eso es todo. Entonces, el enemigo en esto no opina, se queda tranquilo. Entonces, a carne de pavo al horno, ahora en Thanksgiving, cada porción tiene de omega 3 308 miligramos y de omega 6 3.654. Después de Thanksgiving está la inflamación y la pérdida de la memoria rápido. Entonces, el salami de pavo cocido, después voy al de la iglesia, tiene de omega 3, cada porción de eso, cada rodaja, 24.6 miligramos y de omega 6, 641. Entonces, si nosotros vemos el burger que es de carne de res, ese burger de carne de res tiene de omega 3 cada uno, 138 miligramos de omega 3 y de omega 6 tiene 1049 miligramos. No se acelere todavía. Mire qué pasa. Cuando es un veggie burger de soya, tiene 0 miligramos de omega 3 y 1358 del 6. Estamos hablando de la soya modificada, ¿verdad? La soya tenía mucho, ¿no? Y entonces hay una desproporción completamente. ¿Qué pasa cuando el DHA, que es el ácido graso omega 3, es el más abundante en el cerebro? Debería ser. Hay forma de conseguirlo. ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo lo conseguimos? La chía, cada 2 cucharadas de chía, tiene de omega 3 4.915 miligramos y de omega 6 1.620. O sea, está bastante alto. Usted puede dejar en su nevera una jarra de esa de Mason Jar con chía en remojo. Se vuelve como un poquito gelatinoso. Y usted va a hacer un licuado en la licuadora, toma un par de cucharadas, la echa ahí y ahí tiene usted omega 3 completamente, en bastante abundancia. Es mejor remojarla porque así usted hace que la semilla ceda y pueda sacar un poquito más de ventaja. Y vamos a ver la linaza y vamos a comprobarlo en esto. La semilla de linaza tiene de omega 3, ¿no? Por cada cucharada 741 miligramos y 192 del omega 6. Pero ¿qué pasa si nosotros la pulverizamos en la licuadora? Si la pulverizamos, entonces el omega 3 sube, ¿no? De la cantidad que teníamos, de 741 miligramos, como está expuesto el aceite, ahora va a subir, en vez de esa cantidad, a 1.597 por cucharada. Entonces tiene 414 de omega 6. Entonces, de esta manera, vamos al aceite ahora. Cada cucharada de aceite de linaza tiene 7.196 miligramos de omega 3 y tiene de omega 6 1.715. Cuando usted vaya a la tienda, compre los que vienen prensados en frío y están refrigerados. Porque si usted lo huele y huele a rancio, está fuera de la nevera y ya está dañado completamente. Tiene que permanecer refrigerado porque el aceite omega 3 es muy delicado. Él no resiste el calor, ni la intemperie tampoco. Así que hay en las tiendas, en Whole Foods, yo he visto mucho. Yo me llevé hace unas semanas atrás 2 aceites de esto para la República Dominicana, ¿no? Tengo que cuidarme del Alzheimer.
Sí. Mi madre murió con eso, todos sus tíos y tías maternos, todos con Alzheimer. Así que yo tengo el gen, lo que falta es que yo lo active con el omega 6. Entonces, estoy pidiéndole a Dios que me ayude. Y tratando de que Él me ayude a hacer lo que Él desea, ¿no? Así que cuando usted tiene 2.200 miligramos de omega 3, tiene 650 miligramos de DHA. Y usted quiere tener mucho DHA, porque va a entender mejor, va a comprender todo. Cuando usted tiene 2 cucharadas de chía, que le aportó 4.915 miligramos de omega 3, entonces usted tiene una cantidad de 1.452 miligramos de DHA, mucho más de la dosis diaria que necesitamos. Esto es para los niños también. Hay que hacer que ellos consuman esto. Con la chía es divertido trabajar porque se hacen pudines, usted lo echa con mango y sale como una gelatina, lo deja en la nevera y es fácil de consumir, ¿no? La linaza es un poquito, vende una aceite de linaza que está mezclado con banana y fresa, entonces tiene un saborcito que un poquito más tolerable, ¿no? Porque huele a pescado como quiera. El aceite de linaza, el que no está mezclado con nada, cada cucharada son 7.196 miligramos de omega 3. ¿Y qué pasa? Que aporta 2.126 miligramos de DHA, una cantidad bastante grande. Yo me consumo 2 cucharadas diarias en vez de una, la consumo diario las cucharadas de aceite de linaza. Entonces, de todos los factores que hemos visto, hemos tomado 3 factores para explicar cómo prevenir un infarto. ¿Bien? Y va a ver qué interesante. Harvard ha titulado al omega 3 el marcapaso natural del corazón. Ellos hicieron experimentos con personas que tenían arritmia cardíaca y le inyectaron omega 3 por las venas y la arritmia se quitó. Y notaron entonces y le llamaron así el marcapaso natural del corazón debido a esto. Esto es importante porque usted lo puede experimentar en vivo también. Entonces, el problema, una insuficiencia ingesta de omega 3, esas grasas forman los precursores de eicosanoides antiinflamatorios que son parte integral de la respuesta inflamatoria. Una excesiva de omega 6, las grasas poliinsaturadas omega 6 que son los precursores de eicosanoides inflamatorios, que por otra parte es integral en la respuesta inflamatoria. Pero las dietas tóxicas altas en azúcares y carbohidratos y proteínas producen problemas con la homocisteína. Esto es un examen que se hace en sangre de la homocisteína cuando el paciente es un paciente cardiovascular. Esto es muy importante. Y es lo siguiente. La homocisteína es un aminoácido azufrado. Este ha sido considerado factor influyente al desarrollar enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Un paciente que es cardiovascular y cerebrovascular se le hace homocisteína. Eso es un examen de laboratorio. Y es importante que se lo haga cada uno. Recientes estudios se han enfocado en el análisis de la relación existente entre el aumento de la concentración plasmática de homocisteína y el daño de las células neuronales. Y dice, en mecanismos neurotóxicos como el aumento del estrés oxidativo, la generación de derivados de homocisteína, así como el incremento de la toxicidad de la proteína también. Así que es interesante y es importante que la homocisteína esté controlada. Cada paciente cardiovascular o paciente también de problemas hepáticos se le hace esto, ¿no? Así que las vitaminas involucradas en la homocisteína son estas: el ácido fólico, la vitamina B6 y la vitamina B12. Qué interesante. Tenemos 2 vitaminas y el ácido fólico. Y ahora yo le voy a poner ejemplos, ¿no? Porque usted quizá la puede consumir también. Esas son las vitaminas que balancean la homocisteína. Esto es importante que lo tengamos presente. Entonces, para la homocisteína, el ácido fólico debe ser de 400 a 800 microgramos al día. La vitamina B6, 50 miligramos al día. Y la vitamina B12, 400 microgramos al día. Entonces, usted va a ver productos en el mercado que se llaman homocisteína fórmula y también se llaman homocisteína defense. Homocysteine defense.
estos son productos que ya usted lo puede tomar y ya usted, si su homocisteína salió muy elevada y está en procesos inflamatorios cardiovasculares y arteriales, cuando usted comienza a consumir esto, la homocisteína empieza a subir y usted va a evitar un problema cardiovascular que le voy a explicar en un momento. Entonces, esta es la manera, ¿no? Usted puede ver lo que tiene adentro: vitamina B6, ácido fólico y vitamina B12. O sea, tiene las 3 vitaminas que se necesitan para balancear la homocisteína. Bien. Recientes estudios enfocados en la homocisteína y el daño de neuronas han asociado el aumento de la homocisteína como factor de riesgo importante en enfermedades neurológicas del cerebro y cerebrovasculares como la enfermedad de Alzheimer, la demencia, la enfermedad de Parkinson, la epilepsia, enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardíaca, ¿no? La concentración adecuada de folato, la vitamina B12 y la vitamina B6 pueden disminuir los niveles en la circulación de homocisteína, un aminoácido normalmente encontrado en la sangre. El infarto cardíaco, el ácido fólico parece reducir el riesgo de infarto, y también acerca del cáncer, la asociación entre el folato, el ácido fólico y el cáncer parece compleja, y se ha sugerido que el folato pueda ayudar a prevenir el cáncer. Quiere decir que la homocisteína como factor inflamatorio puede evitar también en otras áreas. Y la depresión, algunas evidencias relacionan bajos niveles de folato en la depresión. ¿Por qué? El ácido fólico es que hace que la célula roja tenga una dureza en su membrana y pueda transportar fácilmente el oxígeno y el carbono. Y cuando no está, la membrana está débil y se puede romper la célula. Entonces, como transporta correctamente, el oxígeno llega al cerebro y el cerebro está muy agradecido por eso. En el embarazo se le da ácido fólico a la mujer, 800 microgramos. ¿Para qué? Para que la espina dorsal del bebé cierre. Mire la importancia de esto. Si no tenía ácido fólico en el embarazo, el niño nace con espina bífida, con la columna vertebral totalmente abierta. Mira la importancia del ácido fólico en el embarazo. Y las prenatales contienen ácido fólico, pero muchas veces se le da un extra, porque recuerde que hay una formación de un bebé y una dueña del bebé que necesitan ácido fólico, y se le da por eso aparte. La memoria y la agilidad mental, en un estudio realizado durante 3 años en 818 personas mayores de 50 años sobre memoria a corto plazo, agilidad mental y fluidez verbal, se encontró una mejoría en todas ellas, aquellas personas que ingirieron 800 microgramos de ácido fólico diario, que aquellas que tomaron solo un placebo, que era solamente una pastilla que no tenía nada. Y el estudio fue reportado por la revista Lancet el 19 de enero del 2007. En cuanto a la fertilidad, el folato es necesario para la fertilidad, tanto en hombres como en mujeres también. Y el oxígeno, se sabe que la ingesta de dosis terapéutica de ácido fólico tiene efectos oxígenos, aumenta el apetito también en niños que no le da mucha hambre. Al aumentar el oxígeno, el cerebro está favorecido y el niño puede presentar mejor apetito. ¿Cómo se produce un infarto? ¿Qué dijimos del omega 3 que Harvard dice? Marcapaso natural del corazón. Miremos esto acá. Las arterias están saludables, todo fluye muy bien dentro de ellas. La arteria es saludable. Se recibe una lección de colesterol en las paredes. ¿Quién baja el colesterol? Omega 3. ¿Quién baja los triglicéridos? ¿Y la LDL colesterol? ¿Y quién sube el HDL? El HDL, el colesterol bueno, lo sube el omega 3. Y el omega 3 baja todos los otros. Mira qué interesante es Dios. Tan sencillo que lo hace. Una vez que hay una lección, ¿no? En la arteria saludable hay una lección, entonces se produce algo interesante. Se produce una inflamación en la lección y se empieza a inflamar y a cerrar realmente el paso de sangre por esa arteria. ¿Y qué pasa entonces cuando hay inflamación? Que esa arteria saludable, que recibe una lección de colesterol, de mucho omega 6, se inflamó y se oxidó el colesterol dentro. Si el colesterol se oxida dentro, hay una problemática muy grande, ¿no?
Vamos a seguir porque vamos luego a preguntar. La arteria saludable recibe una lección, por eso lo he ido haciendo despacito. Luego se produce una inflamación y luego se oxida el colesterol. ¿Qué pasa entonces? Se produce un coágulo, porque el omega 3 es anticoagulante y el omega 6 es coagulante. Se produce un coágulo y ¿qué se va a producir? Una arritmia cardíaca fatal y un infarto cardíaco. Ve que se va presentando poco a poco, nada es fortuito o de repente. Todo es algo, como dice la palabra, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así que se va a producir un infarto, que es la muerte de parte de la musculatura cardíaca. Y entonces el paciente le sucede esto. Ahora, ¿preguntamos? Vamos otra vez. Vamos a ver si pasaron el examen. No, es que hay que jugar con la información, ¿ves? Hay que hacer jueguitos con ella. Tenemos arterias saludables, ¿no? Y se recibe una lección. ¿Qué se necesita para reparar la inflamación? Omega 3. ¿Lo tenemos acá? Así que si hubo una inflamación arterial, el omega 3 quita la inflamación. El omega 6 la produce. ¿Pero qué necesitamos? Dice, no, que me encontraron un problema de una arteria. Dice, toma omega 3. Pero no lo tomen pastillas, como se las recomiendan, porque si la dieta supera la dosis de la pastilla, no estamos haciendo nada, sino gastando dinero. Entonces, la inflamación que se produce necesita, ¿no?, el omega 3. Y otra cosa, se necesita la homocisteína para que esa inflamación, ese colesterol no se oxide. Se necesita la homocisteína, o sea que yo voy a estar trabajando con homocisteína y omega 3, ¿no?, de ahora en adelante. Esto se lo puede recomendar a cualquier paciente cardiovascular, se lo va a agradecer mucho. Claro, y mejorar la alimentación, le voy a dar la lista. Así que para que el colesterol no se siga oxidando, se necesita el omega 3. Y luego viene el coágulo sanguíneo que se forma, y para evitar que ese coágulo se siga ahí, se necesita omega 3. Y así se va a prevenir el infarto, ¿no? La arritmia cardíaca fatal no se va a producir el infarto porque el omega 3 va a prevenir esto, ¿no? El marcapaso natural del corazón. No se va a dar el infarto cardíaco. Bien, hermanos. Pues entonces, una dieta vegetariana o vegana que tenga arterias saludables, que luego reciba una lección, necesita el omega 3. No importa que usted no coma carne. Así que, y si hay inflamación, va a necesitar homocisteína también, ya que el omega 3 también va a cooperar. Y va a necesitar, aunque usted tenga una dieta vegetariana o vegana, para evitar que el colesterol se oxide, va a necesitar el omega 3 también. Y para evitar el coágulo, lo va a necesitar también el omega 3. ¿Vamos bien? Entonces, si consagramos nuestra vida al servicio de Dios, nunca podremos ser colocados en una situación para la cual Dios no haya hecho provisión. Cualquiera sea nuestra situación, tenemos un guía que dirige nuestros caminos, cualquiera que sean nuestras perplejidades, tenemos un seguro consejero, sea cual fuere nuestra pena, desamparo o soledad, tenemos un amigo que simpatiza con nosotros. Si en nuestra ignorancia damos pasos equivocados, Cristo no nos abandona. Su voz clara y distinta nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él librará al menesteroso que clame y al afligido que no tuviere, le dice, ¿quién le socorra? Eso es Palabra de Vida del Gran Maestro, página 136, párrafo 5. Así que, hermanos, espero que se entendió todo. Pues el Señor les bendiga hoy y siempre, hermanos. Oremos, hermanos. Padre amado, nuevamente te agradecemos por cuidarnos, Señor. Te agradecemos por amarnos como lo hiciste, que entregaste lo más precioso del universo para que entregase su vida por nosotros. Padre, tus cuidados no se detienen. Tú nos quieres guardar hasta el fin. Y esa promesa que Jesús dijo
estaré con vosotros hasta el fin. La hemos percibido en el día de hoy. Señor, rogamos que Jesús esté con nosotros para cuando vengan estas horas del día de reposo, Señor, podamos estar completos en ti. Ayuda, Padre, a que cada uno de nosotros pueda percibirte, sentir tu presencia y poder entrar con gozo en este maravilloso día de reposo. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a tu iglesia a que esté en aquel momento lista y preparada para levantar su cabeza hacia el cielo y ver a Jesús venir a las nubes de los cielos. En este momento también queremos agradecer por la bendición que darás a los alimentos, Señor. Bendice los alimentos, pero sobre todo bendice nuestros cuerpos para que al recibirlo podamos glorificar tu nombre en lo que comemos y en lo que bebemos. Así que ayúdanos, Señor, a entrar en ese reposo. Ayúdanos, Señor. Pedidos que hacemos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.